Ah, listo. Bueno, em, buenos días. Mi nombre es Carolina Díaz. En mi grupo les vamos a exponer epilepsia y estatus convulsivo. Está conformado por Víctor Daza, Marcos Vélez, Mateo Cardona y mi persona. Bueno, entonces, para empezar, vamos a hablar sobre enfoque de primera crisis. Esta se convierte en un motivo de consulta neurológico muy frecuente. Hay que tener en cuenta que va a afectar al 8 al 10% de la población. En algún momento de sus vidas va a sufrir un evento en su vida. Muchos de estos no van a desarrollar una epilepsia a largo plazo, por lo cual la mayoría no va a requerir un tratamiento farmacológico prolongado. Bueno, entonces, como definición de crisis tenemos que es un evento paroxístico que es producto de una hipersincronía eléctrica de un área de la corteza cerebral. A esto se le conoce como crisis focal, o de ambos hemisferios al tiempo, que se conoce como crisis generalizada. Las manifestaciones clínicas van a depender de la zona anatómica afectada, que como saben, pues ya esto da unas posibilidades bastante grandes, tantas como lo son la corteza cerebral. Pueden ir desde automatismos orales como la masticación, saboreo, deglución, automatismos manuales como sobarse la ropa, desviación cefálica y ocular, movimientos clónicos de una extremidad, mioclonías y las que son más conocidas, las crisis tónico-clónicas. Estas crisis se pueden confundir con otros eventos paroxísticos de origen neurológico y no neurológico, que conocemos como imitadoras de crisis. Vamos a ver ahora. La primera sería la síncope. Entonces, sabemos que el síncope, perdón, es un episodio transitorio y es abrupto a causa de la hipoperfusión cerebral global. Esta puede ser de origen cardíaco o no cardíaco. En el no cardíaco se encuentran las que están neuralmente mediadas, como vasovagal, situacional, sensibilidad del seno carotidio, y las posturales como el ortostatismo, la pérdida sanguínea y la deshidratación. Clínicamente se van a manifestar como una pérdida súbita del estado de conciencia y el tono postural que duran menos de un minuto y son de rápida recuperación. Es muy frecuente encontrar presencia de pródromos que pueden alertar al paciente de que el evento va a suceder. En esto se encuentran la sensación de desvanecimiento, el oscurecimiento visual, visión en túnel, diaforesis y flushing facial. Durante el episodio se puede presentar movimientos anormales en el 90% de los casos, como lo son las mioclonías o las posturas tónicas. Este tipo de actividad eh, ocurren después de la pérdida del tono postural, usualmente cuando el paciente ya se va a recuperar. Bueno, también el paciente puede presentar traumas y mordedura lingual anterior, lo cual es diferente de las lesiones linguales en el paciente con epilepsia, que son laterales. Bueno, el riesgo de presentar síncope en la población normal es del 19%, pero aumenta a 40% en pacientes mayores de 70 años. Esta condición también es más frecuente en mujeres. Y bueno, para diferenciar entre síncope y crisis tenemos que aplicar la escala de Sheldon. Esto se va a aplicar por medio de la interrogación del paciente, o sea, por medio de la anamnesis y el examen físico. El paciente se le van a preguntar si ha presentado alguno de los siguientes síntomas: presencia de mordedura lingual, presencia de déjà vu o je vu antes del evento. Je vu, para los que no saben, es todo lo contrario a déjà vu, que es sentirse la sensación de no reconocer ni el espacio ni las personas con las que se encuentran en el momento. Estrés emocional, que está asociado a la pérdida de la conciencia, desviación cefálica. Y bueno, si la suma o resta de puntos, como pueden ver al final, hay algunos puntos que restan, algunos que restan puntos. Si es mayor o igual a 1, la probabilidad es muy alta de que sea una crisis. Bueno, también tenemos ayudas diagnósticas que nos pueden facilitar la diferenciación entre crisis y síncope. Tenemos la prolactina y la creatinfosfoquinasa.
Entonces la prolactina es muy específica y es poco sensible para los diagnósticos de crisis. Si esta se eleva el doble o por encima de 36 nanogramos mililitro, es muy sugestiva de que sea una crisis epiléptica o un episodio sincopal. Y también nos descarta las posibilidades de que sea una crisis psicógena. Si no se eleva en sangre, no confirma ni descarta ninguna situación clínica. Idealmente se debe medir entre los 20 minutos a 4 horas después de la crisis, ya que después de las 6 horas del episodio se va a mostrar niveles basales en sangre. Se deben descartar casos hiperprolactinémicos al momento de tomar la muestra, como lo son el embarazo, la lactancia, hipotiroidismo y uso de medicamentos como fenotiacinas o bromocriptina. Bueno, ya por otro lado tenemos la creatinfosfoquinasa, que también es muy específica para el diagnóstico de crisis epilépticas convulsivas y una elevación mayor a 160-180 unidades internacionales litro va a considerarse como anormal. Una ventaja para la creatinfosfoquinasa es que se mide en las primeras 12 a 24 horas del evento paroxístico. Y esta nos ayuda a diferenciar entre crisis psicógenas, síncope y crisis convulsivas, puesto que esta se va a elevar en los casos donde haya episodios motores. Hay que tener en cuenta que los estudios realizados para determinar el punto de corte de la creatinfosfoquinasa se realizarán en la población caucásica y de por sí la creatinfosfoquinasa es mayor en hombres y en pacientes de raza negra. Bueno, luego tenemos las crisis psicógenas no epilépticas. Estas son alteraciones motoras sensitivas, autonómicas o cognitivas de carácter paroxístico y de tiempo determinado. Contrario a las crisis epilépticas, estas son de base causal psicológica. Recuerden que habíamos dicho que las crisis epilépticas se asociaban a hipersincronías cerebrales. Bueno, la incidencia mundial es de 2 a 33 por cada 100.000 casos. Esta constituye una causa importante de consulta repetida al servicio de urgencias y va a corresponder del 10 al 22% a remisiones a centros especializados por sospecha de epilepsia farmacoresistente. La edad de promedio de inicio es entre la segunda y tercera década de la vida y se presenta más que todo en mujeres, ya que es el género que es más susceptible o más probable que tenga historia previa de abuso, enfermedad mental y dolor crónico. Bueno, la semiología de las crisis psicógenas es muy variable, pero las crisis hay que tener en cuenta que son muy frecuentes, casi diarias. El paciente tiene apariencia sana, son de duración prolongada mayor a 1 o 2 minutos. Frecuentemente se caracterizan por movimientos cefálicos o corporales y tienen asincronía en los movimientos de las extremidades. Ocurren muy comúnmente en situaciones médicas, por ejemplo en consultas de urgencia o en consulta externa, y eso nos va a dar un valor predictivo positivo del 77% y un valor predictivo negativo del 71% para presentar la crisis. Perdón, para el diagnóstico. Bueno, el 83% de los pacientes está acompañado al momento de presentar las crisis y tienen unos desencadenantes bastante inusuales en epilepsia, que son la actividad física, cambios de temperatura, dolor, cansancio, cambios en la iluminación de la habitación, entre otros. Bueno, también en las crisis psicógenas no epilépticas hay que tener en cuenta que son de un inicio no súbito, se producen en la vigilia, con los ojos cerrados, como mencioné anteriormente, duran más de 1 minuto, tienen una frecuencia y amplitud variable en el movimiento en toda la crisis. Y en el periodo posictal es común que presenten taquipnea y que recuerden la crisis. Bueno, hay que tener en cuenta que los pacientes con epilepsia pueden presentar crisis motoras
atípicas, conocidas como, pueden presentar crisis motoras atípicas que en ocasiones se pueden confundir con episodios psicógenos. Las crisis hipermotoras se van a caracterizar por la actividad motora marcada bimanual o bipedal proximal. Son de gran amplitud, se manifiestan como pedaleo, pataleo, balanceo pélvico, aplausos, frotación de las manos. A veces incluso se puede asociar con automatismos sexuales y cambios autonómicos. Puede o no haber alteraciones de la conciencia. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de interrogar al paciente para poder diferenciar entre las crisis hipermotoras y las crisis psicógenas no epilépticas. Bueno, como tercera tenemos la migraña con aura. La cefalea migrañosa puede acompañarse en algunos pacientes de síntomas visuales positivos que son similares a la aura epiléptica. En la aura migrañosa se puede ver fosfenos, espectros de fortificación, micropsias, que son muy similares, que pueden ser de pronto similares, confusores a las auras visuales en epilepsia, pero a la vez son diferentes. Especialmente pueden ser confusores cuando el paciente presenta aura migrañosa sin cefalea. Bueno, en el interrogatorio hay que constatar bien como ciertos datos que nos pueden ayudar a diferenciar, como lo son la duración. La duración de las horas migrañosas es mucho más prolongada, tiende a durar entre 30 a 60 minutos, ocurren una sola vez al día y pueden involucrar fenómenos mucho más simples como destellos visuales, espectros de fortificación. En cambio, en las auras visuales de epilepsia, que son muy diferentes, se puede presentar una duración de segundos a pocos minutos, se puede repetir varias veces en el día y se puede caracterizar por alucinaciones de colores, cambios en el tamaño de los objetos, persistencia de visualización de objetos que ya no se están viendo, cambios que ya no están presentes, pues, que son síntomas, como podemos ver, más complejos y son poco habituales en la migraña. Ahora vamos a hablar de las crisis provocadas y no provocadas. Bueno, luego de establecer que el paciente no presenta ninguna de las imitadoras ya mencionadas, vamos a considerar el tipo de crisis que estamos evaluando. Se divide en dos, como podemos las provocadas y las no provocadas. Las provocadas van a estar, como su nombre lo dice, provocadas, puede ser por alteraciones metabólicas, como son la hiponatremia, insuficiencia renal, tóxicas como el alcohol, cocaína, infecciosas como meningitis, encefalitis, o anatómicas como traumas craneoencefálicos. Todas estas deben tener como requisito que son de inicio agudo y desaparecen completamente cuando se resuelve el cuadro clínico que las causó. Estas no van a requerir manejo farmacológico prolongado, puesto que su riesgo de recurrencia es muy bajo, a menos que se repita pues la etiología que las provocó. En cambio, en las crisis no provocadas, estas van a aparecer con ausencia de factor precipitante agudo, que sea claro, y tienen un mayor riesgo de precipitación, de repetición, perdón, cuando presenten estas cuatro condiciones que les voy a comentar, que son la historia de lesión cerebral antigua, un electroencefalograma de superficie que evidencia alteraciones epileptiformes, una imagen cerebral con anormalidad cortical susceptible a causar crisis o crisis nocturnas durante el sueño. En cualquiera de estas posibilidades, el riesgo de la segunda crisis aumenta al 60%. Por eso está indicado iniciar tratamiento con anticonvulsivantes a largo plazo, porque si presenta estas, pues va a tener una alta probabilidad de que se repita. Bueno, ahora vamos a hablar ya como tal de primera crisis. Para esto se debe hacer una historia clínica completa y examen físico general y neurológico completo. Para poder buscar hallazgos sugestivos que nos sugieran una alteración sistémica o el sistema nervioso, como ya dijimos, metabólicas, infecciosa, estructural, etcétera, entre esas.
Para esto es importante definir que esta sí sea la primera crisis. Vamos a preguntar al paciente por manifestaciones previas como las auras, que pueden ser visuales, como ya vimos ahorita, las complejas, sensitivas como parestesia en brazo que se irradie a cara, a rostro ipsilateral, que sean de pronto olfatorias o auditivas, que escuchen como pitidos o escuchen música. Estas nos indican un origen focal de la crisis. También hay que preguntar las mioclonias matutinas. Esto especialmente en pacientes jóvenes, adolescentes, puesto que puede ser como muy sugestivo de epilepsia mioclónica juvenil. A los pacientes se les va a preguntar si de pronto han presentado movimientos raros como brincos de alguna extremidad después de despertarse. Eh, de pronto se puede camuflar como torpeza o que dejan caer fácilmente los objetos. Esto, como les dije, pues nos puede dar a entender que es una epilepsia mioclónica juvenil. También vamos a preguntar si de pronto han tenido ausencias. Puede que el paciente no recuerde, pero que le hayan comentado. O si está si de pronto el acompañante fue testigo de que el paciente perdía el contacto con el medio durante algunos segundos. También vamos a preguntar sobre automatismos, que el paciente de pronto eh, pueda recordar haber tenido movimientos involuntarios que los reconozca como actividades naturales, como lo son masticar, saborearse, agarrar la ropa con las manos. Esto puede pasar desapercibido de pronto por el paciente, pero al mencionarle puede recordar de pronto y esa podría contar como una crisis anterior a la primera crisis que estaría presentando en este momento. La mordedura lingual lateral o signos de trauma al despertar pueden indicar que el paciente tuvo una crisis durante el sueño previamente. Bueno, luego de haber tomado la historia clínica, toda la anamnesis y el examen físico, vamos a realizar unos paraclínicos para descartar alteraciones renales, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones hepáticas, que haya hipo o hiperglucemia. Si se sospecha de pronto de una etiología tóxica, vamos a preguntarle al paciente, bueno, hacer también las muestras para descartar el uso de sustancias como cocaínas o anfetaminas. También se nos debe quedar en la cabeza que debemos interrogar acerca del consumo o abstinencia de alcohol etílico. En los pacientes que presenten fiebre, signos meningios o manifestaciones clínicas que nos sugieran encefalitis, previos a la crisis, le vamos a hacer una punción lumbar con estudio de líquido cefalorraquídeo. Pues claro, previamente se le va a realizar la TAC para ver que sí se le puede realizar la punción lumbar. Y bueno, en todos los casos de primera crisis, una vez ya confirmada que sea primera crisis, se debe realizar como mínimo un electroencefalograma de 30 minutos. Idealmente que sea en las primeras 24 horas del evento, que el paciente esté en vigilia para aumentar la probabilidad de detención de anormalidades epileptiformes y se debe realizar una TAC de cráneo simple para descartar lesiones intracraneales agudas que puedan estar generando la crisis. Si de pronto no se puede ver, si no hay manifestaciones clínicas y los paraclínicos no hay no sugiere alteraciones que puedan explicar la crisis, podemos considerar de pronto hacer una resonancia magnética de cráneo, que en esta se pueden visualizar más fácilmente las lesiones crónicas que no se pueden ver en la TAC. Bueno, luego de completar toda la evaluación clínica y definir la causa de la posible crisis, vamos a iniciar el tratamiento anticonvulsivante en pacientes que cumplan con los criterios de epilepsia, que son 2 crisis separadas por más de 24 horas sin causa aguda que la explique, o una sola crisis con un riesgo de recurrencia mayor al 60%, que ya mencionamos arriba las cuatro condiciones que pueden elevar el riesgo. Los anticonvulsivantes se van a elegir de acuerdo al tipo de epilepsia. De amplio espectro se utiliza, es muy útil para las epilepsias focales o las generalizadas. En estas podemos usar el ácido valproico, el levetiracetam, la motrigina o toripamato. En los anticonvulsivantes de espectro estrecho se van a utilizar para las epilepsias focales
Se pueden utilizar la fenitoína, carbamazepina o la cosamida. En los pacientes que tengan crisis provocadas por una causa estructural que sea aguda, que no haya no hay indicaciones claras de uso de anticonvulsivantes. Algunos dicen que se debe dar el tratamiento anticonvulsivante y evaluar en 3 meses con resonancia magnética y electroencefalograma para definir si hay de pronto riesgo de recurrencia. Si no, pues se puede suspender el anticonvulsivante. En las demás causas que son agudas, no hay indicación de manejo anticonvulsivante a largo plazo. Bueno, y como conclusión, vamos a determinar primero si es primera crisis, identificar de qué tipo es. 2. Identificar y trazar el tiempo la patología aguda de la crisis. 3. Descartar por medio de ayudas diagnósticas las causas modificables y evaluar el riesgo. Y 4. El manejo del anticonvulsivante según sea el caso. Y aquí tenemos un pequeño resumen que pueden ver ya en las diapositivas si quieren recordar más fácilmente. Bueno, ahora vamos a continuar con el tema de epilepsia. Entonces, ¿cómo se define epilepsia? Epilepsia es una enfermedad neurológica crónica caracterizada por una predisposición para generar una crisis epiléptica espontánea y diversas consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales. Entonces, según la epidemiología, se diagnostican 2.4 millones de casos de epilepsia por año. La incidencia de la epilepsia en países desarrollados es alrededor de 50 por 100.000 casos por año en infantes menores de 1 año y en adultos. Después de los 50 años, se dice que en Colombia, por medio de Epineuro, reportó la prevalencia de la epilepsia en 10.3 casos por cada 1.000 habitantes en el año 2003. En Medellín se reportaron en el año 1983 21.4 casos por cada 1.000 habitantes, es decir, que se ha reducido ese tipo de casos según la epidemiología. Factores de riesgo, depende del grupo de edad. Trauma, neuroinfección, tumores del sistema nervioso central. Generalmente la enfermedad cerebrovascular se da en pacientes con edad avanzada. Es secundaria a la malaria por Plasmodium falciparum, neurocisticercosis y oncocercosis. Hay que tener en cuenta que depende del grupo de edad. ¿Por qué? Porque si el paciente es mayor de 50 años, puede predisponer nuevamente a este tipo de epilepsias y empeora la situación. Diagnóstico. El diagnóstico generalmente no tiene un valor estándar para este tipo de manifestaciones. Entonces, el diagnóstico se va a hacer por la clínica. Para la clínica debemos definir los escenarios de la epilepsia. Entonces, la primera es la aparición de al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de diferencia. La segunda es una crisis no provocada si el riesgo de recurrencia es alto, generalmente mayor al 60% en los próximos 10 años. Y la tercera es que el diagnóstico es de un diagnóstico de un síndrome epiléptico. Entonces, hay que tener en cuenta también que hay unos imitadores que son de la epilepsia, que como nos dijeron anteriormente son el síncope, las causas psicógenas o funcionales. Para clasificarlas, la clasificación operacional de las crisis epilépticas, principalmente hay que definir primero cuáles son los inicios de la crisis. Entonces, según la ILAE, la definen 3. Entonces, son las focales, que generalmente pueden o no alterar el estado de conciencia, las generalizadas, que generalmente me inactivan el estado de conciencia, y los de origen desconocido es que me pueden hacer crisis focales, generalmente de epilepsia, pero generalmente son demasiado mínimas y pasan imperceptibles y por eso se le da de origen desconocido. Se debe incluir en la clínica el periodo prodromo. ¿Cuál es el periodo prodromo? Es el estado preictal anterior a que se me presente esta crisis, con síntomas o signos estereotipados como son la ansiedad, irritabilidad, sensación de malestar o agitación que precede a la crisis ya de la epilepsia en horas o días. Entonces,
Para definir las crisis epilépticas debemos tener en cuenta cuáles son los tipos de crisis. Entonces, los tipos de crisis tenemos primero que son la ausencia típica. Entonces, ¿cómo se define la ausencia típica según la clínica? Es una interrupción súbita de las actividades con mirada fija. Generalmente el final es súbito, es con reintegro a las actividades previas. Generalmente dura de 1 a 5 segundos. La segunda es la ausencia típica, que es una crisis con inicio y finalización no abrupta de mayor duración, con cambio de tonos, con cambio en el tono pronunciado. La tercera, la crisis atónica, que es una disminución o pérdida súbita del tono muscular no precedida por aparente mioclonía o evento tónico. La duración aproximada es de 1 a 2 segundos y generalmente puede involucrar lo que es el tronco, la cabeza, la mandíbula o las extremidades. ¿Qué son los automatismos? Los automatismos generalmente son actividades motoras parcialmente coordinadas, acompañadas usualmente con alteración de la conciencia. Generalmente son movimientos voluntarios, lo que nosotros hacemos el día a día, que generalmente como vocalizar, agredir, generalmente caminar, desvestirse. Las crisis autonómicas son compromisos paroxísticos del sistema nervioso autónomo que involucran el sistema nervioso autonómico, generalmente el pupilar, cardiovascular, gastrointestinal, sudomotor, vasomotor o de termorregulación. Generalmente se manifiestan como bradicardia, asistolia, frío y enrojecimiento facial. Los tipos de crisis clónicas generalmente son sacudidas musculares rítmicas repetidas que afectan el mismo grupo muscular. Generalmente pueden ser simétricas o pueden ser asimétricas. Las crisis clónica, tónico-clónicas generalmente son sacudidas musculares rítmicas de las extremidades con compromiso, pero ya en este caso es bilateral y es simétrico. Entonces, la crisis emocional o afectiva generalmente es cuando manifiestan emociones sin presencia de la emoción. Entonces, se puede presentar generalmente con agitación, con rabia, llanto, miedo, risa, paranoia o placer. Entonces, el espasmo epiléptico generalmente es una flexión o extensión o la misma flexo-extensión súbita que compromete los músculos proximales y el tronco. Generalmente se acompaña de una mioclonía, pero es más corta a una crisis tónica. Esta es la crisis focal atónico-clónica bilateral, también es conocida como focalización secundaria, es la evolución de una crisis que inició focalmente, puede ser motora o no motora, con o sin alteración de la conciencia que progresa a un compromiso ya bilateral. La crisis mioclónica, que es una contracción súbita y corta de un grupo muscular, generalmente con una duración menor a 100 milisegundos y puede comprometer ya sea los músculos axiales, los proximales y ya los distales. La crisis mioclónica tónica es la sacudida mioclónica seguida de pérdida de tonos. Hace parte generalmente del síndrome de Downs, que es una epilepsia que generalmente se caracteriza por astonismos y se presenta más que todo en pacientes de menores de edad de 2 a 4 años. La crisis mioclónica palpebral generalmente es una sacudida mioclónica del párpado a frecuencia de 3 por segundo asociada a la supraversión ocular. Generalmente es desencadenada por el cierre ocular con duración de 1 a 10 segundos, con o sin alteración de la conciencia. ¿Qué es la crisis sensorial? Es una experiencia perceptual no causada por un estímulo al ambiente externo. Generalmente es como una crisis psíquica. La crisis tónica es una contracción muscular sostenida con una duración generalmente de segundos a minutos. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de crisis epilépticas se pueden presentar
pero las que más se presentan son las que ya les nombré anteriormente. Entonces, ¿cómo se clasifica generalmente la parte de los inicios de crisis? Hay que generalmente subclasificarlo por 3 niveles. Entonces, hay que tener en cuenta el inicio de la crisis, el tipo de epilepsia y ya clasificarlo como el síndrome epiléptico. Hay que tener muy en cuenta lo que son las comorbilidades, porque estos pacientes pueden presentarlas y agravarme este tipo de síntomas en cuanto a la epilepsia. Entonces, el tipo de crisis se divide en tres, en el inicio. Entonces está la focal, la generalizada y de origen desconocido. La focal generalmente puede alterar o no el estado de conciencia. La generalizada altera el estado de conciencia y el desconocido puede presentar crisis focales, pero generalmente son mínimas, pasan de manera imperceptible y se clasifican de manera desconocida porque no se diagnosticó ahí la epilepsia. Entonces, los tipos de epilepsia generalmente son dos, las focales y la generalizada. Pueden darse de forma combinada y pueden darse las desconocidas. Y lo último que se puede dar son los síndromes epilépticos. Vamos a desglosar ahora cada uno. Entonces, los tipos de epilepsia. Entonces, primero tenemos las focales. Las focales pueden ser unifocales o multifocales. Son crisis focales con pérdida de conciencia, con afección de la conciencia, focales motoras, generalmente son no motoras. Las focales no motoras generalmente son las que son prominentes y las que se dan en menos tiempo. Generalmente pueden ser crisis bilaterales tónico-clónicas. El diagnóstico de este tipo de epilepsia es clínico y se confirma con el electroencefalograma. Hay que tener en cuenta que en el electroencefalograma de este tipo de epilepsias focales pueden presentar movimientos en este electroencefalograma. Las generalizadas generalmente también presentan crisis de ausencia, son mioclónicas atónicas, tónicas o tónico-clónicas. El diagnóstico es clínico, generalmente con el respaldo del electroencefalograma, y hay presencia de descargas interictales epileptiformes típicas que se dan ahí. Entonces, la tercera es de origen desconocido, que es cuando el paciente tiene la epilepsia, pero no es posible determinar si la epilepsia es focal o generalizada. El síndrome epiléptico generalmente reúne todas las características que yo le dije anteriormente, incorpora todos los tipos de crisis, las ayudas diagnósticas como el electroencefalograma y las características del diagnóstico por imagen como una resonancia. Generalmente presenta características específicas a la edad de inicio, por desencadenante y remisión de las crisis y el pronóstico. Puede presentar comorbilidades, como cuáles. Las comorbilidades más importantes de este tipo de pacientes que son déficit de la parte psiquiátrica y de la parte intelectual. Hay que tener en cuenta que el déficit de la parte psiquiátrica presenta un espectro como son los autismos y también déficit en la parte de atención. ¿Cuáles son las causas? Entonces se dividen en estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, autoinmunes y desconocidas. Las estructurales generalmente son anomalías que se ven en la neuroimagen. Pueden ser adquiridas o genéticas. Las adquiridas encontramos la enfermedad cerebrovascular, el trauma cráneoencefálico, y las genéticas ya podemos encontrar las malformaciones del sistema nervioso central o un defecto en el desarrollo del sistema nervioso central. Generalmente podemos encontrar la microdigenesia cortical. La genética, las mutaciones en algún gen, infecciones, meningitis, encefalitis, neurocisticercosis, tuberculosis, VIH, malaria cerebral, la toxoplasmosis cerebral y también infecciones como son la del Zika y la del citomegalovirus. Metabólicas, la porfiria, la uremia, la aminoacidopatías o crisis dependiente de piridoxina. La parte autoinmune tenemos la encefalitis por anticuerpos contra el receptor N-metildiaspartato o la proteína LG1, que generalmente interviene en el canal de potasio dependiente de voltaje y ya de etiología desconocida que no se conoce la causa. Entonces, ¿cómo se clasifican los tipos de crisis? Entonces, los tipos de crisis se clasifican en focales,
generalizadas o de inicio desconocido. Hay que tener en cuenta que los de inicio desconocido ya no tiene clasificación. Los de inicio focal generalmente puede ser consciente, el paciente puede estar consciente o no se puede alterar la conciencia. Hay que tener en cuenta que pueden tener manifestaciones motoras o no motoras. Como ya le dije anteriormente, las no motoras son las que más prevalecen y las que son más prominentes. Las motoras, entonces tenemos los automatismos, las crisis atónicas, crisis clónicas, espasmos epilépticos, lo que es la hipercinética. La hipercinética son trastornos que generalmente se acompañan de déficit de atención, hiperactividad y de impulsividad en el paciente, crisis mioclónicas, crisis tónicas, la parte no motoras, que son las más prominentes, generan crisis autonómicas, detección comportamental del paciente, crisis cognitivas, crisis emocionales y crisis sensoriales. Generalmente eso llegan a un inicio focal tónico clónico bilateral. De inicio generalizado, generalmente también va a tener parte motoras y no motoras. La parte no motora van a tener las crisis de ausencia. Entonces las motoras, crisis tónico-clónicas, crisis atónicas, crisis mioclónicas, crisis mioclónicas atónicas, espasmos epilépticos, y en la parte no motora donde presentan las alteraciones de la ausencia. Entonces, crisis típicas, crisis atípicas, crisis mioclónicas y crisis mioclónicas palpebrales. Entonces, ¿qué vamos a ver en electroencefalogramas? Entonces, en electroencefalograma lo que vamos a ver son las descargas epileptiformes interictales que brindan generalmente para el apoyo diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el electroencefalograma no es el diagnóstico como tal de este tipo de pacientes. El electroencefalograma solamente es un apoyo diagnóstico. Entonces, si me sale el electroencefalograma normal, hay que determinar qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Entonces, si es focal o si es generalizada. Es decir, si hay alteración de conciencia o si no hay alteración de conciencia. Y se me da con las descargas epileptiformes que les expliqué anteriormente. Evalúan el riesgo generalmente de la recurrencia de este tipo de pacientes. La neuroimagen principal, la resonancia magnética. La resonancia magnética es un apoyo estándar generalmente para el estudio de la epilepsia. Entonces, se dice que las epilepsias de novo, el 20% presentan lesiones epileptogénicas. La epilepsia focal fármaco-resistente, el mayor del 50% presenta lesiones. Es decir, si una resonancia magnética me presenta una lesión epileptogénica, esos pacientes generan recurrencias en ese tipo de manifestaciones y pueden tener incluso el tratamiento contra la epilepsia, pero me recurren en la crisis, me recurren en las crisis. El tratamiento. Bueno, entonces el principal tratamiento van a ser los anticonvulsivantes. Entonces, ¿para qué se utilizan los anticonvulsivantes? Para evitar la recurrencia de las crisis sin ocasionar efectos adversos de la medicación. Se utilizan también para la remisión de las crisis y disminuye generalmente la morbimortalidad prematura. Se debe hacer con base en el tipo de crisis, generalmente por el síndrome epiléptico, las comorbilidades que debe tener cada paciente, las interacciones que haga este tipo de medicamento, la tolerancia y las características individuales que ya tenga cada paciente. ¿Qué se recomienda? Entonces, se debe iniciar lentamente e ir aumentando la dosis. Si se persiste la crisis, debe titularse hasta alcanzar la dosis máxima tolerada. En caso de no alcanzar el control de la crisis, se debe iniciar con otro fármaco antipiléptico de primera línea. Si se utiliza la carbamacetina, generalmente se utiliza otro fármaco para ayudar a este tratamiento de este paciente. Si falla el de primera línea, se adiciona uno de segunda línea. Entonces, ¿cómo debemos revisar el tratamiento si recurre las crisis? Si tenemos un diagnóstico correcto, los puntos claves son la historia clínica, el testigo del evento, que es muy importante, el electroencefalograma, la ayuda de neuroimagen, como la resonancia magnética, y hay que tener muy en cuenta que si hay recurrencia de crisis, nos podemos apoyar con un video del electroencefalograma alargado. Si hay una adherencia, entonces punto clave, historia clínica y los niveles plasmáticos que se leen.
implantó del tratamiento de este tipo de pacientes. Cambios en medicación concomitante. Punto clave, las interacciones farmacológicas y los niveles plasmáticos que se le administró al paciente. Posibilidad de cirugía de epilepsia. Generalmente son criterios, puntos clave, son criterios de epilepsia focal con criterios farmacológicos de contrarresistencia. Hay que tener en cuenta que se debe iniciar tratamiento en las epilepsias focales con carbamazepinas y las epilepsias generalizadas es más efectivo el ácido valproico. Pero obviamente, si no se tiene la carbamazepina, obviamente se utiliza otro tipo de benzodiazepina, como es el fenobarbital o la fenitoína. Otra recomendación, que cuando se vaya a hacer la modificación del tratamiento, lo mejor es cambiar un solo fármaco antiepiléptico al tiempo. Otra, la monoterapia es la mejor politerapia. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta que si se utilizan más de 2 fármacos antiepilépticos, puede generar muchos efectos adversos a este tipo de pacientes. ¿Y cuándo se suspenden? Generalmente se suspende el tratamiento de los antiepilépticos cuando el paciente vuelve, presenta la crisis. Si se le dio el medicamento y vuelve y presenta la crisis, así tenga adherencia al tratamiento, los niveles plasmáticos administrados son los normales y pues generalmente los efectos adversos ya aumentaron. Entonces ahí se debe suspender el tratamiento y ya se pasa a una forma quirúrgica para quitarle la crisis epiléptica al paciente. Entonces ya esto es un bosquejo de lo que les dije anteriormente, un resumen de todo. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de los medicamentos antiepilépticos? Los principales son los síntomas neuropsiquiátricos, como son la fatiga, mareo, la inestabilidad, irritabilidad. El inicio es insidioso, generalmente los síntomas pueden ser leves, irreversibles. Y hay que tener alto nivel de vigilancia en cada visita médica, porque los efectos adversos son los que más me pueden presentar a estos pacientes cuando se les sube la dosis del medicamento. Mujeres en edad reproductiva, entonces, cuando se le administra fármacos antiepilépticos, tienen alto riesgo de teratogenicidad. Se debe evitar el ácido valproico. ¿Por qué? Porque estas pacientes pueden presentar malformaciones y malformaciones en el desarrollo de los bebés. Se benefician generalmente de levetiracetam y la motrigina. Y se debe explicar la posibilidad de interacción farmacológica con los anticonceptivos orales. ¿Por qué? La interacción farmacológica con los anticonceptivos orales, estos anticonceptivos lo que me hace es disminuirme el mecanismo de acción de los anticonvulsivantes. Y también me disminuye el mecanismo también de los anticonceptivos y estos pacientes me recurren en las crisis. Generalmente estos pacientes se benefician de la motrigina. Entonces, ¿cuál es la dosis de los medicamentos? Entonces, se da vía oral, la carbamazepina de 400 a 1600 miligramos día, se da en una dosis de 2 a 3 veces al día. El ácido valproico de 500 a 2500, generalmente vía oral, 2 o 3 veces al día, con los efectos adversos que ya les dije, que generalmente son neuropsicológicos. El levotirazepam, que generalmente se da de 1000 miligramos, generalmente se puede dar 2 veces al día. La lamotrigina se da de 100 a 300 miligramos, 2 veces al día vía oral. Y ya se utilizan otros fármacos, como son la oscarbazepina o el topiramato. Si no tienen medicamentos de estos de primera línea, se utilizan ya los de segunda línea. Listo, chicos, yo les voy a hablar sobre el estatus epiléptico. Para comenzar, vamos a diferenciar lo que es un estatus epiléptico de una crisis epiléptica.
El estatus epiléptico es considerado una condición médica que amenaza la vida del paciente y una de las emergencias neurológicas. Requiere de un diagnóstico rápido, de un tratamiento ajustado de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico que presente cada paciente y requiere un control estricto de lo que son las crisis epilépticas para evitar lo que son las complicaciones posteriores a la resistencia al tratamiento si evoluciona la crisis epilépticas y al estatus epiléptico si llega a dar per se. En cambio, la crisis epiléptica solamente constituye lo que es una urgencia neurológica y se debe brindar pues lo que es el apoyo al paciente para que no se vaya a lastimar con algún objeto mientras tiene la crisis. En el estatus epiléptico bueno, primero les voy a hablar sobre la crisis epiléptica, que la mayoría son autolimitadas y un porcentaje de ellas evoluciona a lo que es el estatus epiléptico, que trae consigo una menor probabilidad de que termine espontáneamente y una mayor resistencia al tratamiento a medida que avance el tiempo y que se perpetúe más el estatus epiléptico. La crisis epiléptica se define también como una manifestación clínica, motora, sensitiva, sensorial, psíquica, secundaria a una descarga anormal, sincronizada y excesiva de neuronas corticales, a lo que el estatus epiléptico va a ser la persistencia de dichas crisis por más de 5 minutos o la presencia de episodios recurrentes sin recuperación del nivel de conciencia de dichas crisis. El nivel de conciencia normalmente en las crisis epilépticas mejora en lo que son los primeros 10 a 20 minutos, mientras que en el estatus epiléptico el nivel de conciencia permanece alterado por más de 30 a 60 minutos más o menos. Se debe sospechar lo que es un estatus epiléptico no convulsivo, como les dije, si el nivel de conciencia permanece alterado por más de ese tiempo y requiere del diagnóstico con encefalograma, mientras que el diagnóstico de la crisis epiléptica es más que todo un diagnóstico clínico. En cuanto al estatus epiléptico, conlleva consigo mayores secuelas neurológicas, una disminución progresiva de la calidad de y se asocia a más epilepsia después del evento. En cuanto a las crisis epilépticas, tienen un riesgo relativo más alto de recidiva aún con el tratamiento. En cuanto a la epidemiología, tenemos que el estatus epiléptico corresponde al 20% de todas las visitas al departamento de urgencias secundarias a problemas neurológicos, un 1% de todos los motivos de consulta al servicio de urgencias en general. También tenemos que en un estudio en centros de cuarto nivel de atención en Colombia, se estimó que la mortalidad del fue del 20% en lo que es la población adulta. Como vemos, es una mortalidad alta que ya les vamos a decir más adelante sobre la charla por qué es tan alta. Mientras que en el simposio nos da una comparación respecto al país de Honduras, en donde la mortalidad fue muchísimo menor, con un 14%. La incidencia anual notificada está entre el 20 y 41 casos por cada 100.000 habitantes y tiene una distribución bimodal que afecta más que todos los extremos de la vida, lo que son niños menores de 1 año y adultos mayores de 60 años. También la incidencia varía de acuerdo a la región que estudiemos. Se pudo ver que en lo que es Europa hay una incidencia, digamos así, relativamente baja, entre 10 y 16 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que si lo comparamos con la incidencia en los Estados Unidos, es una incidencia mucho mayor, que va desde casi 20 a 41 casos por cada 100.000 habitantes. Como ya les dije, las crisis epilépticas tienen, entre más prolongadas se hacen, va a ser que
el paciente tenga peores desenlaces. Básicamente, también les quería decir que en el simposio nos resaltan la importancia y que les parece muy sorprendente que, a pesar de décadas de investigación, no haya un consenso uniforme mundial para lo que es el tratamiento, el manejo del estatus epiléptico. Y que esa es una de las causas por las que se cree que existen todavía tan altas tasas de mortalidad. Y debido a lo que les dije, a esas décadas de investigación y que se ha llevado a una mejor comprensión de esos mecanismos fisiopatológicos que conlleva lo que es un estatus epiléptico, se pone en evidencia la necesidad de que esta condición tenga una definición práctico-clínica más clara para que uno la pueda identificar pues, más rápidamente, pueda llevar al paciente a un cese temprano de lo que es la crisis epiléptica para evitar lo que ya les dije de la resistencia farmacológica y las secuelas neurológicas que tiene el paciente. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la mayoría de las convulsiones se den de manera espontánea. Sin embargo, cuando en el estatus epiléptico se ponen en marcha algunos procesos, llevan a que las crisis se perpetúen, ya sea por lo que es una excitación excesiva de algunos mecanismos o por la pérdida de algunos otros mecanismos inhibitorios. Y entonces eso hace que el paciente no pueda pasar de lo que es ese estado ictal al estado posictal. Como vemos en la diapositiva, hay algunos mecanismos inhibidores que ayudan a lo que es la terminación de una crisis epiléptica, como lo pueden ser el agotamiento de neurotransmisores y las reservas de adenosintrifosfato, algunos cambios iónicos, la acidosis que lleva consigo este estado o la liberación de adenosina. Y en cambio hay unos mecanismos excitatorios que ayudan a que la crisis se perpetúe y se vaya empeorando a medida que pasa el tiempo. Uno de esos mecanismos pues es el fracaso de los mecanismos inhibitorios que ayudan a sobrellevar la crisis, la ruptura de la barrera hematoencefálica o la liberación de péptidos proepileptogénicos. Numerosos estudios en animales han demostrado que a medida que se perpetúe lo que ya les he dicho en toda la exposición, durante un mayor tiempo lo que es la crisis epiléptica, que ya lleve a lo que es un estado epiléptico, va a haber una menor respuesta al tratamiento farmacológico. Y este fenómeno se conoce como farmacoresistencia. Se debe básicamente a dos fenómenos de alteración en lo que son algunos receptores en la hendidura sináptica. Uno de ellos es la internalización, perdón, ahí me equivoqué, de receptores del ácido gamma-aminobutírico, que lo que hacen es que se disminuye la potencia anticonvulsiva de las dosis de las benzodiazepinas en casi 20 veces durante los primeros 30 minutos de iniciar el estado epiléptico. Recordemos pues que el estado epiléptico es cuando no se recupera el estado de conciencia por más de 30 minutos. Adicionalmente también hay otro proceso que es la activación y el aumento de receptores en la expresión de N-metil de aspartato y del AMPA, que el AMPA es el ácido alfa-amino 3 hidroxi 5 metilo 4 isoxazolpropiónico. Lo que va a traducir básicamente es que estos receptores AMPA van a perder una subunidad GLU-alfa-2 que hace que ese calcio en esa hendidura se acumule y se genere lo que es la posterior muerte neuronal. Adicionalmente, días y a semanas posteriores a lo que es la ocurrencia del estatus epiléptico, ocurren cambios genéticos y
en lo que es la expresión aumentada o disminuida de numerosos genes, como lo son la metilación del ADN y lo que es una regulación génica post-transcripcional, lo que perpetúa además el daño neuronal y explica algunas de las secuelas neurológicas que tienen los pacientes. Listo. El simposio de residentes de neurología nos clasifica lo que es el estatus epiléptico en base a 4 ejes fundamentales. El primero es la semiología, el segundo es la etiología, el tercero conlleva más a una neuroimagen que es la electroencefalografía y el cuarto es la edad. Lo ideal es que cada paciente sea clasificado pues de acuerdo a estos 4 ejes fundamentales. El primero es la semiología y este hace referencia básicamente a lo que son 2 principales criterios de clasificación. Si el paciente tiene presencia o ausencia de síntomas motores prominentes y si el paciente tiene algún grado de alteración de conciencia. Les voy a explicar en la siguiente tabla, en la tabla 1, cómo se clasifican de acuerdo a si tiene síntomas motores prominentes o si no tiene. En cuanto a los que el paciente tiene estos síntomas, se divide el estatus epiléptico en lo que es el estatus epiléptico convulsivo, el estatus epiléptico mioclónico, como vemos en la imagen, el estatus epiléptico motor focal y el estatus epiléptico tónico e hipercinético. En cuanto al convulsivo, tenemos que se subdivide a su vez en si es convulsivo generalizado, si la crisis focal evoluciona a lo que es un estatus epiléptico convulsivo bilateral o si se desconoce si es focal o generalizado. En cuanto al mioclónico, tenemos que hay uno que se asocia a coma y otro que no se asocia a coma. En cuanto al motor focal, tenemos que puede ser una convulsión focal motora repetida o jacksoniana, puede ser una epilepsia parcial continua, puede ser un estado oculoclónico o una paresia ictal. Y tenemos los otros 2 que le dije, que es el tónico y el hipercinético. Y a los que no tienen síntomas motores prominentes tenemos que se clasifican en 2 básicamente, 2 a grandes rasgos. Si es un estado epiléptico no convulsivo asociado a coma o no asociado a coma. En cuanto al no asociado a coma tenemos 3 divisiones, si es generalizado, si es focal o si es autonómico. El generalizado se divide en típico de ausencia, atípico de ausencia y mioclónico de ausencia. El focal se divide si tiene deterioro de conciencia, si es afásico, si no tiene deterioro de conciencia y el tercero, como les dije, que es el autonómico. El segundo eje fundamental para clasificar esto es la etiología. Y son múltiples las causas potenciales que pueden generar un estatus epiléptico. Pero tenemos 2 a grandes rasgos. Los que son de causa conocida y los que son de causa desconocida, como podemos ver en la tabla. Los que son de causa conocida a su vez tienen como un criterio de temporalidad que los divide en si son agudos, si son remotos o si son progresivos. Pero los progresivos tenemos como ejemplos un tumor cerebral, una epilepsia mioclónica progresiva y los que son desconocidos que también se llaman criptogénicos. En cuanto al electroencefalograma, tenemos que usualmente hay algunos patrones en este elemento, en esta ayuda diagnóstica que nos ayudan a sugerirnos si es un estado epiléptico que sea convulsivo o si no es convulsivo. Y es que las descargas epileptiformes son un sello que distingue y son útil para el diagnóstico del estatus epiléptico. Y ya los patrones rítmicos no epileptiformes prevalecen en lo que son las formas más prolongadas del estatus epiléptico.
La utilidad del electroencefalograma es que en formas convulsivas tiene poco valor clínico debido a lo que es pues, el movimiento del paciente y que se va a ver afectado lo que es pues, el registro. Y en las formas no convulsivas es útil en el diagnóstico, ya que los signos clínicos son a menudo muy sutiles, pueden ser despreciados, digamos, por el evaluador, pueden ser muy inespecíficos o de por sí se pueden encontrar ausentes. Tenemos que tener presente también que, de acuerdo a si vemos algún patrón en el electroencefalograma, esto no nos va a hacer distinguir ningún tipo específico de estatus epiléptico en particular. Se pueden presentar de varias formas, así que no nos vamos a confiar de esto. En cuanto a la monitorización continua con el BEG, tenemos que el Consenso Colombiano de Tratamiento del Estado Epiléptico evaluó lo que es la monitorización continua que debe hacerse en estos pacientes, en los que tienen estatus epiléptico mayor de 1 hora, a los que tienen sospecha de estatus epiléptico de manera no convulsiva, los que tienen estados epilépticos refractarios, superrefractarios, los que necesiten tratamiento de brote de suspensión, los que tengan deterioro del estado de conciencia marcado, los que tengan una sospecha de recaída, donde las crisis, donde haya una persistencia de las crisis o la evaluación de la eficacia del tratamiento. Esta monitorización se evaluó y debe realizarse según el consenso por al menos 24 horas, lo que va a conllevar a lo que es una sensibilidad en cuanto a la detección de las crisis del 88%. Si adicionalmente a estas 24 horas le sumamos otras 24 horas, esta monitorización va a tener casi una sensibilidad de detección de crisis del 93%, lo que pues obviamente es muy bueno. Ya para finalizar tenemos el cuarto eje fundamental que va a clasificar a los pacientes de acuerdo a la edad. Pues tenemos que los neonatos van a ir de 0 a 30 días, los lactantes de 1 mes a 2 años, los niños mayores de 2 años y hasta los 12 años, los adolescentes y los adultos que van desde los mayores de 12 años hasta menos de 59 años y ya lo que consideran ancianos, que son los mayores o iguales de 60 años. En cuanto al tratamiento de estatus epiléptico, muchachos, lo primero que hay que decir es que el objetivo va a ser controlar rápidamente y seguramente la convulsión. Como lo mencionaba antes el compañero Marcos, actualmente hay pocos ensayos clínicos acerca de estatus epiléptico. Por lo tanto, la mayoría de guías se van a basar en opiniones de expertos. Y actualmente las principales guías que hay sobre esto es la Neurocritical Care, que fue publicada en el año 2012, y la guía de la Sociedad Americana, la cual fue publicada en el año 2016, y va a ser la cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, el manejo inicial, muchachos, lo primero va a comprender la estabilización de ese paciente. Entonces vamos a realizar una ABC, listo, va a asegurarle que el paciente tenga una vía aérea permeable, listo, una buena circulación, un buen patrón respiratorio, listo. Y también es muy importante, bueno, y eso se hace con el fin muy importante de evitarle secuelas a causa de, por ejemplo, una hipoxemia, baja circulación a nivel cerebral que me puedan empeorar el paciente. También es importante realizar una buena evaluación neurológica, realizar un registro electrocardiográfico. También describen que se puede hacer una tracción mandibular a esos pacientes. Y algo muy importante, muchachos, es que si bien la mayoría de pacientes cuando están en la convulsión suelen saturar normalmente, sin embargo, las guías recomiendan ponerle a estos pacientes una cánula nasal o máscara de oxígeno para así garantizarles la buena oxigenación. También, eso también es súper importante, y es que si por algún motivo necesitamos intubar al paciente,
no podemos usar bloqueadores neuromusculares de larga acción. ¿Por qué? Porque me van a enmascarar la convulsión. ¿Listo? Entonces el paciente físicamente no va a parecer que está convulsionando, pero a nivel del sistema nervioso central sí va a tener toda la descarga eléctrica. Una vez hayamos realizado eso, muchachos, vamos a dar el tratamiento inicial que ahorita se los voy a presentar. Y una vez dado el tratamiento inicial, vamos a realizar los paraclínicos. Lo primero que vamos a hacer es una glucemia. Si la glucemia es menor de 60 miligramos sobre decilitro, a ese paciente le vamos a administrar 100 miligramos de tiamina. Posteriormente le vamos a dar 15 a 20 gramos de dextrosa. Eso más o menos equivaldría a 150 o 200 cc de dextrosa al 10% o 300 a 400 cc de dextrosa al 5%. Porque primero hay que dar tiamina y después la dextrosa. Esto se hace con el fin de evitar que el paciente desarrolle una encefalopatía de Wernicke. También dependiendo de la sospecha clínica, podemos realizar electrolitos, hemogramas, CPK, función renal, toxicológicos en caso de una sospecha de intoxicación y niveles séricos de antiepilépticos si el paciente los consumía previamente. Listo, entonces, la terapia inicial, muchachos, de elección va a ser las benzodiazepinas. Listo. Las benzodiazepinas sabemos que actúan en los receptores GABA y sabemos que a su vez estos receptores GABA tienen unas subunidades. Entonces, cuando GABA se va a pegar a su receptor, va a permitir la entrada de cloro a través de unos canales. Eso va a conllevar una hiperpolarización de la neurona, conllevando una disminución de la neurotransmisión. Entonces, lo que van a hacer las benzodiazepinas van a modular la unión de GABA a su receptor para producir aumento de esas aperturas de canales de cloro y así producir inhibición. Dentro de las opciones que tenemos acá, tenemos diazepam, midazolam, lorazepam, y como vemos el clonazepam tiene un asterisco que más tarde explicaré el por qué. Entonces, la primera opción es el diazepam. Ese medicamento, si bien es altamente lipofílico, pero a consecuencia de ser altamente lipofílico, va a producir mucha redistribución a tejidos periféricos y solamente del total de la dosis que demos, 3 a 5% se va a quedar a nivel del sistema nervioso central. Si bien en la mayoría de libros hablan de que se puede administrar intramuscularmente, esta absorción se va a dar de una manera errónea, ¿listo? Se va a demorar bastante en absorberse, por lo tanto no es recomendable dar diazepam intramuscular, sino intravenoso. Vienen ampollas de 10 miligramos en 2 mililitros y la dosis es de 0.15 a 0.20 miligramos kilo, dando máximo 10 miligramos dosis, pudiéndose repetir una vez. El segundo medicamento es el midazolam. El midazolam es hidrosoluble, lo cual le permite administrarse intramuscularmente. Tiene una tasa de efectividad del 73.6% comparado con lorazepam intravenoso y la dosis para pacientes mayores de 40 años van a ser 10 miligramos y para menores de 40 años va a ser 5 miligramos y vienen ampollas de 5 miligramos. El clonazepam a priori es un medicamento muy atractivo para estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de vida media largo, sin embargo tiene un inicio de acción rápido. ¿Listo? El problema cuál es, muchachos, que este medicamento no tiene ninguna evidencia y no lo recomienda ninguna guía. El lorazepam también es un muy buen medicamento. El problema es que en Colombia la única presentación que tenemos es en tabletas, por lo tanto no se puede utilizar en estatus epiléptico. ¿Qué pasaría entonces, muchachos, si por algún motivo no tenemos benzodiazepinas en nuestro lugar de trabajo? En ese caso, tocaría dar fenobarbital, listo, un barbitúrico. Lo que van a hacer los barbitúricos es intensificar la unión de GABA a sus receptores, listo. El fenobarbital viene en ampollas de 40 y 200 miligramos. Vamos a darle al paciente 15 miligramos kilo, una dosis única. Y algo muy importante es que la guía colombiana recomienda en pacientes en periodos neonatales utilizar este medicamento como primera línea de tratamiento. ¿Cuáles van a ser los efectos adversos? Depresión respiratoria, hipotensión arterial, sedación profunda y tiene muchas interacciones medicamentosas. Listo, muchachos, si el paciente con esto no responde, con esta primera línea de tratamiento, vamos a pasar a la segunda fase del tratamiento, ¿listo? Aquí es importante decir que hay activación de fenómenos de autosostenimiento y farmacoresistencia de la convulsión que antes nos explicaba Marcos. ¿Qué medicamentos tenemos acá? Fosfenitoína, fenitoína, ácido valproico y levetiracetam. Entonces, la fenitoína
es un medicamento que si bien es altamente liposoluble, pero es poco soluble en agua, ¿listo? Y se tiene que disolver en un medio alcalino de que tenga más o menos un pH de 12, ¿listo? Para evitar que se precipite, ¿listo? ¿Eso en qué se traduce, muchachos? ¿Qué es lo que quiero decir? Que se prefiere preparar en solución salina en vez de dextrosa, ¿listo? Eso es lo importante. Tiene tasas de efectividad de hasta el 50%, vienen ampollas de 250 miligramos y para la mayoría de pacientes, perdón, para pacientes, sí, para la mayoría de pacientes sea una dosis de 18 a 20 miligramos kilo, pero para pacientes mayores de 65 años vamos a dar 15 miligramos kilo. Y algo muy importante, muchachos, es que solamente podemos dar como máximo velocidad de infusiones de 50 miligramos minuto. Efectos adversos, lo más común es la hipotensión. La fosfenitoína, esto es un profármaco que al administrarse se va a convertir en fenitoína. Sin embargo, ese medicamento no lo tenemos disponible en Colombia. El ácido valproico es una excelente opción, muchachos, tiene un rápido inicio de acción, tiene tasas de respuesta que van hasta el 70.9%. Si bien el ácido valproico como tal no viene en ampollas, si lo están es el divalproato de sodio, que es casi que el mismo medicamento, viene en ampollitas de 500 miligramos. ¿Cuánto le vamos a dar al paciente? 40 miligramos por kilo, dando un máximo de 3 gramos. Efectos adversos más comunes del ácido valproico, vértigo, trombocitopenia y algo de hipotensión. Y los efectos más graves son encefalopatía aguda, hepatotoxicidad y teratogeneidad. Esto tiene problemas en el desarrollo del tubo neural, como lo vimos a exposiciones pasadas. Otro excelente medicamento es el levetiracetam. ¿Por qué? Porque primero tiene pocos efectos adversos, ¿listo? Tiene poca interacción farmacológica y tiene tasas de efectividad que van hasta el 94%. Vienen ampollas de 500 miligramos y la dosis es de 60 miligramos kilo, dando un máximo de 4.5 gramos. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, si por algún motivo en el pueblo no tenemos los medicamentos de segunda línea? En ese caso vamos a dar fenobarbital, listo, con las mismas dosis que vimos al principio que les mencioné. Listo, muchachos, si el paciente en este punto no resolvió la parte del estatus epiléptico, listo, sigue todavía en esta fase, vamos a entrar a un periodo que se le conoce como estatus epiléptico refractario, listo. En este punto existe muy poca evidencia e inclusive algunas guías recomiendan que repitamos la segunda línea de tratamiento, que son las que les acabo de mencionar, y si no funcionan, entonces utilicemos la tercera línea de tratamientos, que es la que vamos a ver. Esos pacientes idealmente deben estar en una unidad de cuidados intensivos y como mínimo tener un monitoreo continuo, ¿listo? Deben de tener idealmente una ventilación mecánica invasiva y un monitoreo electroencefalográfico continuo. Entonces, ¿qué medicamentos tenemos acá? Tenemos el tiopental. Este medicamento va a intensificar la unión GABA a los receptores GABA, ¿listo? Tiene una presentación vial de 1 gramo en 20 mililitros y vamos a ponerle un bolo inicial de 3 a 4 miligramos kilo, seguido de una infusión de 1 a 10 miligramos kilo minuto. Efectos adversos, depresión cardiovascular y predispone al desarrollo de infecciones. El midazolam en este punto también lo vamos a usar, pero en diferentes dosis que las que dimos al principio de primera línea. Vamos a dar un bolito de 0.2 miligramos kilo, seguido de una infusión continua de 0.75 a 10 miligramos kilo hora. El pentobarbital, este es un barbitúrico, sin embargo no se encuentra en el país, por lo tanto no vamos a hablar de él. El propofol, este es un medicamento ampliamente utilizado en anestesia y también para la sedación en pacientes en UCI. Listo. Es un depresor del sistema nervioso central y aparte activa el receptor GABA e inhibe, el receptor N-metildiaspartato, que hace parte de la vía del glutamato. Vienen ampollas de 10 miligramos y vamos a ponerle al paciente un bolito de 1 a 3 miligramos kilo, seguido de una infusión de 2 a 10 miligramos kilo hora. Y el efecto adverso más temido se llama síndrome de inducción de propofol, listo, que típicamente se asocia a altas dosis. ¿Qué es lo que produce esto? Va a producir acidosis láctica, una rhabdomiólisis, disfunción multiorgánica sistémica y esos pacientes pueden morirse, listo. Y hay que tener mucha precaución en los niños con este medicamento. Muchachos, si con esto el paciente, esos medicamentos se suelen dar más o menos por 24 horas. Si el paciente es refractario a este tratamiento o tiene convulsiones por más de 24 horas,
estamos frente a un estatus epiléptico súper refractario, ¿listo? En este punto no hay ninguna evidencia de superioridad de un medicamento sobre el otro. Tenemos, como pueden ver, muchas opciones. Por ejemplo, si pensamos que es de origen autoinmune, podemos darle una megadosis de prednisolona o plasmaféresis. También en algunas epilepsias infantiles podemos empezarles una dieta cetogénica. También tenemos otras opciones como ketamina, topiramato, lacosamida, y inclusive se plantea la opción de esos pacientes de ofrecerles cirugía. Y algo súper importante, muchachos, que hay que tener claro es que si el paciente lleva más de 10 horas en un estatus epiléptico, el 60% van a tener una discapacidad de algún grado permanente. Y los pacientes que llevan en un estatus epiléptico por más de 20 horas seguidas, listo, el 80% van a fallecer. Bueno, consideraciones que debemos tener en cuenta en algunos pacientes especiales, por ejemplo, pacientes con cáncer. Por ejemplo, la fenitoína tiene interacción con la ciclofosfamida, aumenta, por ejemplo, el metabolismo de la prednisolona, por ejemplo, el fenobarbital aumenta los niveles el metabolismo, perdón, de la prednisolona, el ácido valproico disminuye los niveles de metotrexate. Por ejemplo, los pacientes con VIH, la fenitoína va a reducir los niveles de lopinavir y ritonavir y el ácido valproico va a aumentar, por el contrario, los niveles de sidobudina. Y esto en esos pacientes, la levetiracetam es una muy buena opción. En insuficiencia hepática es muy importante, muchachos, que la guía colombiana no recomienda usar ácido valproico ni fenobarbital y la fenitoína debe ajustarse en estadios graves. Y ya con pacientes con insuficiencia renal, debe de ajustarse la dosis, la fenitoína, ácido valproico, benzodiazepinas, levetiracetam. Listo. Bueno, ¿cuáles serían las indicaciones para el inicio de estudios de cirugía? Como tal, es importante tener en cuenta, muchachos, que esto requiere una evaluación multidisciplinaria y que para la guía colombiana las indicaciones de cirugía en estatus epiléptico serían un estatus súper refractario en epilepsia focal lesional o una epilepsia focal continua. Y ya para acabar, tenemos la escala predictora de mortalidad. En el mundo existen varias escalas predictoras de mortalidad. Sin embargo, en Colombia, la más usada y validada en nuestro país y en el mundo usada es la escala de STESS. Esa escala me da una puntuación de 0 a 6. ¿Listo? Si la escala nos da un valor de menor de 3, tiene alto valor predictivo negativo. ¿Eso en qué se traduce? Que el paciente seguramente tiene altas probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, muchachos, si esta escala nos da mayor de 3, tiene varios falsos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no me aseguran si el paciente va a fallecer o no va a fallecer. ¿Ya qué voy con esto? Que no podemos basarnos únicamente o tomar decisiones exclusivamente basadas en pacientes con un puntaje mayor de 3 en cuanto al manejo clínico de estos pacientes, porque la escala tiene varios falsos positivos. Y eso era todo. Y ya por último, el compañero Víctor nos va a hacer una aclaración de la parte de él. Bueno, yo anteriormente les había dicho que en el embarazo se utilizaban dos medicamentos fundamentales, que es la lamotrigina y el levetiracetam. Hay que tener en cuenta que si esas pacientes están utilizando anticonceptivos orales, la lamotrigina es la que tiene mayor interacción con estos anticonceptivos orales. ¿Y qué me van a hacer? Lo que me va a hacer estos anticonceptivos es disminuirme el mecanismo de acción de la lamotrigina y consecuente se repiten o hay recurrencia de las crisis epilépticas que tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué indicación tiene? Que si la paciente está induciendo interacciones con la motrigina y los anticonceptivos orales, utilizamos el levetiracetam. Muchísimas gracias.